Sean todos bienvenidos una vez más a este canal de Manuel Mosquera TV. Le damos gracias a Dios por todo lo que ha venido haciendo. Queridos hermanos, a todas esas personas que nos están viendo, les recuerdo que aquí el único protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Aquí el protagonista no es Manuel Mosquera ni tampoco los invitados. Bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos una invitada. Le damos gracias a Dios que ha traído a una ministra, a nuestra hermana Estíbaliz de Guevara. Hermana, Dios te bendiga, sé bienvenida a este lugar. Bendiciones. ¿Cómo te has sentido? Amén. Muchas gracias por la invitación, amado. Me he sentido muy bien, agradecida con Dios pues por la oportunidad que nos brinda de poder llevar una palabra de parte de Dios a través de las personas que nos están viendo en este canal. Agradecida por lo que Dios va a hacer por medio de este programa. Amén, amén. Le damos la gloria a Dios por eso. Querida hermana, vemos que, bueno, que el Señor te está usando en congregaciones llevando su palabra. Ante todo eso, hermana, ¿quién era Estíbaliz antes de conocer a Cristo? Bueno, Estíbaliz, antes de conocer al Señor, era una niña y una joven que fue marcada en su infancia, que traía una tristeza en sí. Yo tengo un testimonio bastante delicado, pero a la vez para que Dios se glorifique. Fui marcada desde mi niñez por abusos y aún así Dios desde muy pequeña tuvo un propósito conmigo. Mi abuela materna, ella era cristiana y yo me acuerdo que siempre nos llevaba a la iglesia, siempre oraba por nosotros, aún sin saber lo que a mí me había sucedido. Ella seguía ministrando mi vida desde muy niña. La primera vez que acepté al Señor tenía 10 años y desde ese momento creo que el Señor tiene su propósito en mí. El transitar fue difícil porque mi mamá y mi papá no eran cristianos y yo nada más era cristiana de vacaciones. Cada vez que me iba a casa de mi abuela, yo era cristiana, pero cuando volví a mi casa, la realidad era otra. Y no tenía como que esa guía que me llevara a los pies de Cristo o donde me llevó pues a sufrir demasiado por las cosas las cosas que hay en este mundo. ¿Sí me Gloria a entiendes? Dios. Podemos ver que tu familiar fue la que se encargó como de ir sembrando poco a poco y bueno, ha sido una bendición porque esos frutos están comenzando a dar en estos momentos, bueno, y en lo que ha venido haciendo en tu vida, porque sé que también que tienes como una, una trayectoria dentro del evangelio. Querida hermana, ¿y qué más aconteció en ese entonces, en esa realidad que quizás probablemente tuviste un poco de depresión y todo eso? Sabemos que todo no se puede decir, como le digo a cada invitado, porque hay cosas que son personales de nosotros, pero hay testimonio que es necesario hablarlo para que así aquella persona que quizás esté viendo este programa y esté pasando lo mismo le pueda servir de bálsamo para su vida. Amén. Amén. Bueno, sí, la realidad pues que vivía era que mi mamá, yo me recuerdo que ella para poder hacer sus diligencias y todas sus cosas, ella me dejaba casa una vecina y esa vecina tenía un hijo mayor y Ok. él abusaba de mí. Entonces, Tremendo. sí, bastante tremendo. Créame que esto no es fácil contarlo porque creo que son muy pocas las personas que lo saben, Ok. pero aún así yo pienso que es para que Dios se glorifique. Yo Gloria a quiero que, Dios. yo sé que hay personas que tal vez están pasando por esta misma situación, que pudieron vivir y pudieron ser marcados desde la niñez, su juventud, por personas que sin el entendimiento, personas sin Cristo que tal vez marcaron su vida, pero aún así yo siempre le veo el lado positivo a todas las cosas. El Señor tenía propósitos en mi vida, Gloria a permitió Dios. muchas situaciones, pero hasta que el Señor pudo atraerme hacia Él y bueno, desde el día que le acepté, he tratado de no apartarme. Gloria a No quiere Dios. decir que no me he equivocado, no quiere decir que no he fallado, no quiere decir que no he pecado, pero he estado allí y yo sé que el Señor también ha estado para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es fuerte el testimonio. Pero a todas esas personas que quizás estén viendo, a aquella juventud que quizás esté pasando lo mismo, lo único que le recomendamos es que puedan buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, de que puedan ir a una congregación cercana donde lo puedan ayudar
espiritualmente. Amén. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sabemos que lo que está pasando en el área del mundo, en el terreno, es por opresiones de demonios, por opresiones del enemigo que manda a sus secuaces a hablarle a personas para que comiencen a hacer el mal. Querida hermana, ¿qué consejo le podrías dar a aquella joven o a aquel joven que quizás esté pasando por esa situación? ¿Qué consejo le podría dar aparte del que ya yo estoy dando? Amén. Bueno, mi consejo para esas jóvenes que tal vez están atravesando por algo similar a lo que yo viví, y es que hay esperanza en Cristo Jesús. El Señor es el que tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Mi realidad por un tiempo me afectó, por un tiempo me llevó a estar en depresión, a querer morir, a querer ya acabar con mi vida, pero aún así, al final del túnel encontré la luz de Cristo y Él cambió mi vida, siempre a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Siempre podemos buscar ayuda profesional, si es verdad, podemos buscar ayuda de personas que tienen la capacidad para ayudar, pero nada se compara con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde somos sanados, es allí donde somos restaurados y es allí donde nosotros tenemos que estar. Amén. Gloria a Dios. Querida hermana, vemos que, bueno, la infancia, la adolescencia fue un poco fuerte y ¿cómo, cómo entraste de lleno a los caminos de Dios? ¿Cómo fue ese momento, esa transición que tú dijiste, no, este es el lugar correcto? Bueno, amado, yo tuve una transición bastante, como te comentaba, yo acepté la primera vez al Señor a los 10 años, obviamente, sin la guía espiritual de nadie acá, no pude perseverar, pero a los 17 años vuelve otra vez el Señor a tocar a mi vida y todavía estaba como que estaba en el mundo, o sea, era fuerte afianzarme en el Señor cuando estaba ya en la universidad, rodeada de personas que iban a la fiesta, que me seducían al mundo, y entonces no estaba como, pero Dios me estaba llamando, yo estaba tocando la puerta. Allí yo me reconcilio con el Señor, pero ciertamente no duré tanto tiempo, duré como unos 6 meses yendo a la iglesia, todavía estaba allí como las Gloria a olas del Dios. mar, pero fueron a mis 22 años donde el Señor ministró mi vida. Yo estaba enferma, recuerdo que tenía una fiebre muy fuerte, una fiebre en 40 y estaba totalmente sola. Mi mamá estaba de viaje, mi papá estaba trabajando, yo estaba sola y fue allí donde yo sentía que moría literalmente con esa fiebre tan alta y yo le clamé al Señor porque yo conozco y he experimentado el Dios que oye, que escucha mis oraciones. Y yo clamé al Señor y le dije que si Él era real y que si Él estaba conmigo, que me sanara de esa fiebre, que yo quería estar bien, que si Él me sanaba, yo iba a buscar de Dios, yo iba a buscar de Él como tenía que ser. Y fue así, efectivamente. No pasaron ni 15 minutos cuando la fiebre dejó mi cuerpo de una manera sorprendente. Y allí yo entendí que Dios me escuchaba, que Dios estaba allí. Y Gloria a yo le dije Dios. al Señor, yo te voy a buscar. Y bueno, fui por allí buscando un lugar para congregarme. El Señor me permitió estar en ese lugar por 3 años y luego en la congregación donde yo duré ya como 8 años, que allí estuve, allí comencé a conocer más de Dios, comencé a crecer en el Señor y comencé a experimentar todo este caminar con Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Querida hermana, después que entra, ¿cómo fue ese crecimiento? Sabemos que en cada crecimiento hay cosas que quizás nos decepcionen y cosas que nos bendicen también. Pero sabemos que dicen la palabra que todas las cosas obran a bien y sabemos que Dios permite es para poder sacar lo mejor de uno. En tu vida de esos estudios, de ese crecimiento, ¿pasaste por alguna situación como esa? Bueno, sí, tengo bastantes anécdotas que pudiera contar y pasar acá horas y horas y horas contando, pero sí, pero a pesar de que mi crecimiento, yo podría decir que todavía estamos en crecimiento, yo todavía me Amén, siento sí. en pañales, en los caminos del Señor, pero lo poco que hemos aprendido, lo poco que el Señor me ha permitido aprender, ha sido de bendición, a pesar de las situaciones que se han podido levantar, porque sí he experimentado cosas tremendas en el Evangelio, cosas que ni en el mundo pude ver, y Gloria a aún Dios. así Dios ha guardado el corazón para mantenernos hasta el día de hoy de pie, siguiendo, haciendo la obra del Señor y perseverando en Él.
Pero bueno, una de las cosas que pude experimentar dentro del Evangelio que me sirvió de crecimiento era tener que lidiar con la competencia dentro de la iglesia. Son cosas que Aleluya. de verdad a veces no entiendo, porque si somos parte del mismo cuerpo, y no, yo sé que no todos tenemos una misma función, no todos vamos a hacer una misma cosa, pero somos parte del mismo cuerpo. Y cuando deberíamos apoyarnos, muchas veces lo que nos hacemos son piedras de tropiezo a nosotros mismos. Y fueron estas cosas lo que me llevaron a aprender y a colocar mi mirada fija en el Señor, porque cuando yo desviaba mi mirada de Cristo, yo comenzaba a ver los defectos de los demás. Y al yo ver los defectos de los demás, eso me generaba una molestia, una decepción. Pero yo le dije al Señor, yo tengo que poner mi mirada en ti y no en el hombre, porque si no, no voy a poder obtener lo que quiero de ti, o sea, ese aprendizaje, lo que tú me quieres enseñar. Gloria a Dios. Es tremendo porque lamentablemente sí sucede dentro de las casas de oraciones, ese tipo de situaciones, pero es cuando no hay una revelación o no hay una búsqueda genuina hacia el rostro de Jesucristo. Y a veces, me incluyo, se nos olvida de que somos un cuerpo, pero cada quien cumple una función. Uno son las uñas, otros son los dedos. Entonces no, pensamos que no, todos somos una sola función y aquel no lo está haciendo bien y aquel tampoco lo está haciendo bien y perdemos el tiempo en eso. Dios viene a buscar una iglesia unida y cuando las iglesias se empiecen a unir, ahí es donde tenemos que prepararnos, estar como las esposas preparadas. Amén. Querida hermana, cuéntanos un poco de esas experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Qué es lo Gloria a más Dios. hermoso que te ha sucedido? Amén. Dios ha sido maravilloso. Gloria a Dios. Le quiero contar mi primera experiencia. Mi primera experiencia fue a los 10 años. Me recuerdo que en donde yo vivía, en Aricual, ese pueblo siempre ha tenido problemas con la quebrada. Cada vez que llueve, la quebrada se salía y se anegaba todo el pueblo. Y yo me recuerdo que la quebrada estaba por desbordarse, mi mamá estaba recogiendo todas las cosas, desesperada como Marta, allí recogiendo todas las cosas, y yo me paré en la puerta de mi en la ventanita de mi cuarto, y con los ojos al cielo yo comencé a orar al Señor y le dije: Señor, cuida mi casa, yo te pido que tú la guardes, yo te pido que tú cuides mis cosas, mis juguetes, mi cama. Y yo empecé a orar al Señor. Y lo más tremendo de todo es que cuando la quebrada viene, cuando todo el mundo está gritando, mira, viene la quebrada, recojan todo, yo pude ver cómo esa quebrada se abría en dos. Gloria a Dios. Y mi casa no se anegó, mi casa quedó en seco. Y todo el que conoce mi casa, es algo increíble porque mi casa no se mojó, no se metió la quebrada, porque mi casa es una bajada y mi casa está en todo el frente. Gloria es a Dios. obvio que el agua va a llegar de frente, pero el agua se dividió en dos. Aleluya. Y mi casa no se mojó. Y yo allí con solamente 10 años pude experimentar el Dios que escucha oración. Y desde allí mi fe fue en aumento, porque cada vez que yo clamaba a Dios, yo veía cómo Dios hacía. Cómo Dios, mi mamá me decía: Dios te usa a ti, ponme las manos aquí, ora por mí. Gloria y a el Dios. Señor comenzaba a sanar. Y yo le doy gracias a Dios por todas estas experiencias, porque en el transcurrir de los años he podido ver la mano de Dios. Veo como el Señor cumple su palabra. Hace mucho tiempo el Señor me dio una palabra que yo iba a profetizar. Gloria a Dios. Y recuerdo que la primera vez que profeticé algo se cumplió en menos de un día. Gloria a Dios. Y yo le digo: Señor, es tremendo. Mi esposo, cuando nosotros estábamos de novios, él tenía unos zapatos que estaban rotos, tenían un hueco en la parte de atrás. Y esto lo cuento para testimonio, para la gloria del Señor, porque Dios es fiel. Mi esposo mide 2 metros y calza 40 y para allá. 40 mucho, sí. número 13. Gloria a Dios. Y de verdad, conseguir el zapato es muy difícil. Y en aquel tiempo, cuando nos conocimos en el 2020, era más difícil todavía. Tremendo. No se conseguían los zapatos para él. Él los tenía rotos porque no tenía dónde conseguir una tela tan grande, a menos que tuviese mucho dinero para comprarlo. Y recuerdo que yo profeticé sobre él. No fue una oración, no fue que yo le dije al Señor, no, yo le dije,
del Espíritu Santo, por inspiración del mismo Dios, Gloria a yo Dios. le dije de parte de Dios que el Señor, que no se preocupara porque el Señor le iba a dar los zapatos. Gloria a Y digo, Dios. no te preocupes porque tú desde ahora en adelante no vas a padecer necesidad ni con zapatos ni con ropa, porque Dios te va a vestir. Y yo no sé por qué yo le dije todas esas cosas, Gloria a Dios. pero al día siguiente yo misma salí al bulevar y cuando comienzo a ver las vitrinas, pregunté por unos zapatos que me parecieron grandes. Y cuando pregunté, era la talla de él. Y cuando pregunté el Aleluya. precio, estaban súper económicos. Gloria a Dios. Y si yo tenía el dinero en ese momento en las manos y compré el zapato y arrebaté la bendición. Y yo le dije, toma, esto es lo que el Señor dijo que iba a dar a tu vida. Y así sucedió. Y de ahí en adelante, mi esposo nunca más padeció de zapatos, consigue los zapatos, en donde sea que él vaya, consigue zapatos. Gloria a Dios. Es difícil, sí, pero se consigue, igual la ropa. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios es el que tiene control de todas las cosas. Él es el que nos alimenta, nos viste, nos da todas Gloria nuestras a Dios. necesidades, Él las suple. Y yo he visto esa mano de Dios moverse. Dios es fiel, porque yo pudiera contar testimonios espirituales de cosas que yo he visto, sobrenaturales, pero no hay nada más sobrenatural que cuando Dios aumenta tu fe y Gloria a la Dios. hace crecer cada día más. Y nos hace estar felices y contentos que nosotros podemos decir que tenemos Dios, que tenemos Padre y que Él nos cuida. Gloria a Dios. Es que esos son esos detalles especiales que el Señor le pone a sus hijos y es tremendo, es Así es. tremendo. Querida hermana, aparte de esas experiencias con el Señor, sabemos que también nosotros como hijos de Dios estamos en una guerra. ¿Has tenido algún tipo de experiencia con las tinieblas? Todo es para glorificar el nombre de Dios, porque es necesario que aquella persona que va a ver este video pueda entender que estamos bajo una batalla espiritual, que tenemos que estar en modo resistencia, porque dice en la palabra resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿has tenido algún tipo de esas experiencias? Sí, amado, sí he tenido experiencias porque recuerdo que mi abuela, mi bisabuela por parte de papá, ella practicaba la brujería y mis vecinos también, muchos alrededor de donde yo vivo, practican esta cosa de la brujería y en mi casa era como que en medio de mi casa era como el lugar donde ellos sembraban todas esas cosas que ellos hacían. Quizás podría ser lugar de prueba para ver. Sí. Vamos a ver qué sucede ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que hicieron mi casa sobre ese terreno. Ok. Y cuando yo, desde muy pequeña, nosotros veíamos y experimentábamos principados, potestades. Una vez yo iba saliendo del baño con 12 años y yo vi un hombre muy alto, casi 2 metros, con Ok. un sombrero negro en la puerta de mi casa. Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo me asusté. Pero aún así, mi abuela estaba ese día en mi casa Ok. y yo le dije, abuela, está un hombre grande en la puerta. Y me dice, vamos a orar. Y a esa hora, como a las 3 de la mañana, nos pusimos a orar. Y yo me recuerdo que después que nos acostamos, mi abuela, esa personaje espiritual se le montó allá encima y la estaba asfixiando. Yo me di cuenta porque yo escucho que mi abuela está como que gimiendo. Cuando yo prendo la luz del cuarto, la veo con la boca abierta, la veo sufriendo, teniendo una batalla allí, y yo entendí que era espiritual. Claro. Y yo, sin tener mucho conocimiento de lo que estaba haciendo, yo empecé a clamar la sangre de Cristo y Ok. allí el Señor pudo liberarla de ese momento de opresión que estaba viviendo mi abuela. Yo también, como a eso de los 17, 18 años, estaba en mi cuarto y de repente en mi cuarto fue invadido por las tinieblas. Ok. Por las tinieblas porque no se escuchaba absolutamente nada, no se escuchaba ni el aire acondicionado, estaba totalmente un silencio total. Cuando yo siento toda esa tiniebla que invadía mi cuarto, ya yo era cristiana, yo cierro mis ojos fuerte y empiezo a clamar al Señor y en ese momento pude sentir ese ente espiritual soplarme, resoplarme en la nariz, que era como un olor a azufre, era Ok. bastante Fuerte, un olor fuerte. un olor fuerte. Yo estaba, no le voy a negar, yo tenía mucho miedo. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Primera vez que yo experimento algo así personal, y yo, como pude, empecé a clamar al Señor. Las palabras no me salían, me entró como un terror. Claro. No podía decir palabras, no podía mover mi cuerpo, solamente tenía los ojos abiertos y en mi mente comencé a clamar a la sangre de Cristo, comencé a clamar la presencia del Señor y el Señor comenzó a liberar la atmósfera y pude ver cómo Dios hacía allí
Y desde allí en adelante comencé a experimentar siempre situaciones como esta, donde eso me llevó a mí a tener que estar constante oración, constante ayuno, metiéndome con el Señor en vigilia, en la palabra, porque sabía que la lucha no era carnal, sino espiritual, y que todas esas cosas que se levantaban en mi casa, que a veces mi papá se levantaba en contra de mí, mi mamá se levantaba en contra de mí, no era mi mamá ni mi papá, sino era lo que estaba allí dominando esa área, el lugar. el lugar. Pero gracias a Dios, hoy por hoy, yo puedo decir que Dios nos ha dado la victoria, aunque todavía mi papá no es creyente. Yo creo que lo es porque él, antes de serlo, ya se comporta como un creyente. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque uno de las principales personas que me ha apoyado en el camino del Señor ha sido mi papá. Cuando no he tenido fuerza y no he tenido ganas de ir a la iglesia por situaciones que han pasado en mi vida, mi papá me dice, tú tienes que levantarte, tienes que ir a la iglesia, tienes que continuar. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque no es cristiano, las piedras dice la palabra que lo hará. Y él siempre me habla y me ministra de parte de Dios. Y le doy gracias a Dios por todas esas cosas porque nos ha hecho una familia victoriosa. Gloria a Dios. No, es que está bajo la promesa. Dice en la palabra, yo en mi casa serviremos a Jehová. Está bajo la promesa. Querida hermana, vemos que en ese testimonio nos cuenta que estaba las tinieblas en tu cuarto, sentía la opresión y tú le hablaste al Señor desde tu mente, desde dentro. Sí, muchas personas piensan que, bueno, sabemos que orar es hablar con Dios, pero dicen la palabra que nosotros debemos orar en todo tiempo. Y me sorprende escuchar el testimonio, esa parte, porque muchos dicen que no se debe orar en la mente, eso se tiene que declarar, pero hay oraciones que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y somos creación de Dios a imagen y semejanza. Y si nosotros tenemos conversaciones internas, ¿quién las escucha? Dios, porque Dios es el que creó ese diseño. Entonces yo puedo decir que las oraciones dentro de cada persona son válidas y verdaderas. Amén. Lo digo porque he escuchado muchas personas que dicen que no, que eso no es así. Entonces, bueno, la gloria de Dios, y vemos que el Señor se glorificó en ese momento que estabas pasando. Querida hermana, vemos que ¿cómo ha sido tu experiencia con los jóvenes? Vemos que le predica mucho a los jóvenes y estás metida en esa área. ¿Cómo ha sido tu experiencia tratar con los jóvenes? Bueno, como una joven más, porque desde que comencé en los caminos del Señor, llegué a los 22 años. Desde allí, bueno, siempre he estado en el ministerio juvenil, con los jóvenes, siempre rodeada de jóvenes. Una de mis más grandes experiencias es verlos a ellos poder crecer. Veo que son jóvenes apasionados, jóvenes que necesitan de un empuje, que necesitan de inspiración, de que cada día nosotros podamos guiarlos hacia los pies de Cristo, más que del hombre, porque a veces yo pienso que es un errar guiar solamente a los hombres a que sean obedientes al hombre. Sí tienen que ser obedientes. Sí tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, sí tenemos que vivir conforme a lo que el Señor establece en su palabra. Pero qué bueno es poder guiar a los jóvenes a los pies de Cristo, que cuando los jóvenes tengan alguna situación, ellos antes de ir al hombre vayan a Cristo. Gloria a Dios. Que antes de venir a mí a contarme una experiencia puedan ir a la presencia del Señor. Aleluya. Y eso es algo que me encanta siempre predicarle a los muchachos, que más allá de vernos a nosotros como líderes, como ministros, que puedan ver a Dios, que ellos puedan conocer a Dios, experimentar a Dios, porque es Dios quien nos liberta, es Dios que nos sana, es Dios que nos restaura, Dios quien hace todas las cosas nuevas. Nosotros los hombres solamente y las mujeres solamente somos instrumentos, y que si ellos colocan la mirada en nosotros, pues van a fallar porque nosotros nos equivocamos. Claro. Pero si nosotros fijamos la mirada en Cristo, no caeremos jamás. Gloria Amén. a Dios. Es tremendo. Sí, vemos que ahorita el Señor ha estado levantando una nueva generación en su obra, y es necesario que nosotros como personas que ya hemos tenido algunas experiencias, como tú dijiste anterior, que todavía no dejamos de aprender, porque esto es un aprendizaje constante. Que ellos tengan la mirada en Cristo Jesús, porque nosotros también tenemos debilidades, tenemos lucha, pero es necesario que
que puedan aprender, pues primeramente de Jesús. Querida hermana, ¿qué otra experiencia podrías agregar que pueda ser de bendición para esas personas que te van a ver? Quizás alguna joven, algún joven que, que tú digas, no, esta experiencia sería de bendición para ella. Amén. Bueno, amado, una de las experiencias que podría transmitirle a las jóvenes es que que podamos nosotros honrar a nuestros padres. Gloria a Dios. Porque yo cuando estaba pequeña me costó bastante poder, yo era una muchacha obediente, sí, me sujetaba a mis padres, pero en mi corazón, cada vez que ellos me instruían, cada vez que ellos me regañaban, cada vez que ellos me decían algo, en mi corazón había algo que estaba mal. Okay. Sí, es verdad, yo iba y hacía las cosas, yo iba y era obediente, pero en mi corazón no era obediente, en mi corazón yo peleaba internamente con mi mamá, peleaba internamente con mi papá, y esas cosas generaron en mí cierta rebeldía que después de los años, cuando yo me cansé como que de recibir los regaños, toda la cosa, empecé yo a experimentar tener que pelear con mi mamá. Y cada vez que yo peleaba con mi mamá o peleaba con mi papá o esa cosa, yo sentía que dentro de mí se debilitaba algo. Y la palabra lo dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres para que nuestros días sean alargados en la tierra. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos comportamos mal con nuestros padres, estamos acortando nuestra vida. Estamos acortando el propósito, estamos siendo tropiezos para nuestro propio ministerio. Y yo lo que le puedo dar como consejo a esos jóvenes es que amen a sus padres, que amen a su mamá, que las respeten, que las escuchen, que ellos atiendan el consejo que ellos les dan, porque todo es para nuestro bien. Cuando estamos jóvenes, cuando estamos adolescentes, cuando estamos niños, no entendemos muchas veces las cosas que nuestros padres nos dicen, pero luego cuando estamos adultos podemos entender que todo era para nuestro bien. Así como el Señor nos ama como un padre, de esta misma forma ellos también nos aman a nosotros, y todas las oportunidades que ellos nos dan es por esa misma razón, porque nos aman y que nos quieren ver realizados, haciendo las cosas bien. Y en este caso, ahora que mi mamá es cristiana, siempre que ella me da un consejo, que siempre me dice algo, yo sé que es de parte de Dios para mí, para mi crecimiento, para que yo halle paz en medio de toda la tormenta. Y le doy gracias a Dios por los padres, porque ellos son una bendición. Yo puedo decir que mis padres son el mayor regalo que el Señor me ha dado. Yo estoy de pie porque Dios está conmigo y porque mis padres están conmigo. No sé si te acuerdes el primer día que predicaste. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia con la primera vez que prediqué, me recuerdo que yo anoté toda la prédica en una hojita para que no se me olvidara nada de lo que iba a decir. Era mi primera vez, estaba muy nerviosa, estaba temblando, y cuando yo comencé a ver el papel, yo vi todo borroso, yo no me recuerdo ni siquiera lo que yo escribí. Estaba tan nerviosa que yo sentí que se me bajaba la atención. Pero aún así, en medio de todos mis nervios, de mi humanidad, de mi defecto, que tal vez no lo estaba haciendo de la mejor forma, Dios allí se glorificó, porque cuando el Dios tiene un plan contigo, mira, así tengas nervios, igualito lo va a cumplir. Yo cuando iniciamos este programa, hermano, yo estaba temblando de los nervios, pero aún así Dios ha permitido que podamos fluir, ¿verdad? En medio de la entrevista, en medio del programa. Y yo le doy gracias a Dios porque siempre ha sido así. Yo siempre que me ha tocado predicar la palabra, amado, siempre yo he estado batallando con los nervios, con la pena, con el miedo escénico, pero aún así Dios se glorifica, porque cuando el Espíritu Santo de Dios te toma, tú solamente vas a cumplir tu asignación, pese a lo que pase. Nervios se van, se disipan los nervios, se van los nervios, y podemos fluir y poder dar el mensaje, edificar a otros como el Señor lo ha permitido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es así. Primero nos ataca un poco los nervios, pero ya después el Señor va haciendo en nuestra humanidad. Amén. Querida hermana, no sé si querías agregar algo más, aparte de tu testimonio, y ver si también le podrías dar otro consejo quizás a las casas de oraciones dentro de las congregaciones, porque es lamentable lo que está pasando, que bueno, temprano, fuera de cámara, que estábamos hablando, que te dije que bueno, a veces nos enfocamos en ganar territorio, pero y ganar otras áreas, pero dentro de sí, del lugar,
todavía no está sedimentado como es. ¿Qué consejo le podrías dar a todas esas casas de oraciones? Amén. Bueno, amado, mi consejo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo en general, y es que prediquemos la palabra Amén. a tiempo y fuera de tiempo. Mire, nos hemos enfocado demasiado en hacer demasiadas actividades para nosotros mismos. Es una bendición porque Dios se glorifica. Vamos a congresos, vamos a actividades, vigilias, muchas cosas donde somos bendecidos, recibimos de parte de Dios. Todo tiene un propósito, pero en el mundo hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente con necesidad de una palabra, de que nosotros salgamos a las calles, prediquemos el evangelio, llevemos las buenas nuevas de salvación y el poder de Dios a la vida de aquellas personas que están pasando por situaciones demasiado difíciles, que si nosotros ni le sacáramos una conversación, aunque sea el vecino que va con nosotros en el autobús, nos sorprenderíamos de lo que las personas están viviendo, que necesita del pueblo de Dios, que salga a las calles, predique el evangelio, manifieste a Cristo como la iglesia primitiva lo hacía. Nosotros tenemos que tomar de ejemplo la iglesia primitiva, vivir como ellos lo hacían, en el amor fraternal, que nos podamos dejar de contiendas, que nos podamos dejar de celo, que nos podamos dejar de envidia. Todas estas cosas no edifican, estas cosas al contrario detienen y estancan la obra de Dios en nuestra vida. Lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros podamos ser no protagonistas, sino instrumentos en sus manos. No que solamente queramos salir en las afiches, en los eventos, no, sino que podamos dar un mensaje positivo a nuestro alrededor, a nuestra sociedad. Hay gente que necesita de ti, necesita de la palabra que tú portas, necesita de los dones que tú tienes. Y esto no es solamente para nosotros vanagloriarnos, para decir, ay, el Señor usa a la hermana Estíbaliz. No, sí. O sea, yo no le digo al Señor cuando yo oro, Señor, úsame. Yo le digo, Señor, haz tu voluntad. Gloria a Dios. Porque qué bueno es que Dios me use y yo poderme llevar un poco de la gloria que no me pertenece. Que Dios haga su voluntad. Si el Señor me quiere usar, amén. Si el Señor me quiere sentar, que me siente. Si el Señor quiere hacer las cosas, que se haga su voluntad. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar enfocados en predicar la palabra porque Cristo viene pronto. Yo siento que el Padre está a las puertas y si nosotros nos desenfocamos y nos vamos solamente por esa corriente que ahorita hay en muchas iglesias de celos ministeriales, de que quítate tú para ponerme yo, amado, eso no es de Dios. Tenemos que enfocarnos y hacer la obra del Señor, que es lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Gloria a Dios, es que es así. Aquí debemos es predicar, llevar la palabra, entregar la palabra, porque el que va a hacer es Dios, el que va a hacer es el Espíritu Santo a través de la persona. Pero eso sí, nosotros tenemos que estar consagrados en santidad, en buscar su rostro, en ayuno, en pararse de madrugada, orar, velar. Hay que estar metido en el fuego. Y es importante de que despertemos como iglesia y podamos salir a las calles, porque en realidad en las calles están pasando muchas situaciones terribles. Hay muchas personas que están en una necesidad terrible y es tremendo, es tremendo. Es triste que ahorita se estén peleando por el nombre más grande de la congregación más grande, que tiene que ser punta de lanza de Barcelona o de Puerto La Cruz X. Aquí el único que tiene que ser punta de lanza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros simplemente somos esclavos de Cristo. Eso es así. Hay que ser su voluntad. Amén. Querida hermana, no sé si querías agregar algo más. Bueno, quisiera darle una palabra a todas aquellas personas que nos ven, que nosotros hemos venido hablando en el transcurrir del programa. Pues que si has pasado por alguna situación de proceso, desiertos, situación difícil dentro o fuera de la iglesia, yo quiero decirte, como lo dice en su palabra en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Muchas personas en este tiempo abandonan fácil, tiran la toalla, es más fácil rendirse que esforzarnos, es más fácil rendirnos que ser valientes. La palabra dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y yo creo que yo estoy delante de unas personas que son valientes y esforzadas. Pero a ti te digo que te esfuerces un poco más, que seas valiente, no desfallezcas, no pierdas la esperanza, porque el Señor está contigo. Así como lo estuvo con Moisés, lo estuvo con Josué, lo va a estar contigo. Amén. Dios te bendiga.
Amén, gloria a Dios. Es así. Hay que esforzarnos cada día más para poder, para poder ser parte de esa salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Querida hermana, no sé si quieras agregar otra experiencia. Amén. Es necesario glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de cada testimonio. Les recuerdo a todos los que están viendo, aquí el protagonista no es Manuel Mosquera ni tampoco mi hermana Estíbaliz. Aquí el único protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Solamente hacemos este contenido porque el Señor, antes de yo conocer de Cristo, yo trabajaba en lo que era ciencias audiovisuales y entonces es un talento que el Señor me dio y lo estoy poniendo ahorita para la obra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, Dios, el Señor nos ha dado talentos para que lo usemos, no para que lo enterremos, ¿verdad? Gloria a Que Dios, tenemos así es. que multiplicar de lo que el Señor nos ha entregado. Bueno, otra experiencia que pudiera darle a aquellas personas que nos ven es que no se dejen afectar por este sistema. Se lo digo yo que también tal vez he sido atacada por un sistema religioso. Gloria a He Dios. sido atacado por personas que tal vez tienen liderazgo, que ha sido más fácil para ellos poder levantar una difamación, falsos Gloria a testimonios. Dios. Y a pesar de todas las cosas que yo he podido experimentar en todo este caminar con Cristo, me queda la enseñanza de que el Señor es el que me llamó. Si Dios me llama, Él me respalda. Si Dios me llama, Aleluya. Él va a hacer las cosas que yo no puedo hacer. Porque una cosa que me queda en la mente y en el corazón es que Dios no es como los hombres. Dios no ve las apariencias. Dios ve el corazón. Dios ve lo que nadie más ve. Y eso es mi mensaje tal vez de motivación y de esperanza para ti, que tal vez puedas estar atravesando por cosas similares a estas. Dios te ve, Dios ve de ti lo que nadie más puede ver. Dios está contigo y si el Señor te ha llamado, bueno, el Señor te va también a abrir las puertas y va a ser tu defensa, porque abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, así mismo es, queridos hermanos. Si quizás estás pasando una situación fuerte dentro del lugar donde te estás congregando, queremos decirte que puedas resistir en la oración, orarle al Señor y buscar esa guianza, porque dice en la palabra que el Espíritu Santo es el único que guía toda verdad. Y Él te traerá respuesta, Él te traerá esa palabra de bendición, esa palabra de restauración que te ayudará a encaminarte en el lugar correcto. Es necesario que puedas abrir tu corazón y dejar que el Señor empiece a obrar. Porque a veces cuando nosotros nos defendemos, quizás metemos la pata porque vamos con nuestros impulsos, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea Espíritu Santo el que guía, el Señor se va a glorificar de una manera sobrenatural. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, de verdad estoy muy agradecido por lo que Dios hizo en este lugar. Quisiera invitarte a un segundo video para que puedas traer un mensaje. Amén. Yo súper agradecida por la invitación. Quiero decirles que Dios está en este lugar, Dios está en este canal. Amén. Y yo sé que Gloria a todo Dios. lo que tú has comenzado a hacer para bendecir a otros va a seguir dando frutos. Amén. Porque yo sé que tú has puesto los ojos en Cristo Jesús. Amén. Y el Señor no dejará en vergüenza todo lo que tú has comenzado a hacer. Y yo creo que Dios va a seguir trayendo personas que verdaderamente hablemos el mensaje de Cristo con experiencias vivas, con experiencias de verdad. No un mensaje solamente aprendido, sino una experiencia y un testimonio de que Dios es un Dios que es poderoso, que tiene el poder para cambiar toda situación. Yo he experimentado a ese Dios. Y ese es el Dios que está contigo, el Dios que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Y pese a las cosas que tal vez puedan existir, comentarios, Dios respalda este canal. Amén. Así que muchachos, sigan este canal, sigan viendo este canal, compartan los videos, bendigan a otros con este mensaje que nosotros estamos dando a través de este canal. Dios está haciendo algo especial en las redes sociales y nosotros, si podemos ser de bendición compartiendo, entonces hagámoslo, porque esto también forma parte de predicar el evangelio, de extender el reino a todo lugar. Amén. Gloria a Dios, de verdad. Yo también
Sé que Dios también seguirá haciendo cosas maravillosas en tu vida. Sé que también Dios te llevará a nuevos lugares donde llevarás esa palabra de salvación y de bendición y de restauración. Amén. Y sé que el Señor en este tiempo, siempre escuchamos por ahí que el Señor está levantando una nueva generación. No, ya la generación está. Y yo sé que tú formas parte de esa generación genuina, un corazón limpio y sin mancha. Eres de esa generación. Y, Amén. En el nombre de y Jesús. creemos en Dios que esto no se trata de denominación, que quizás tú estés en una iglesia libre, yo esté en una iglesia conservadora, pentecostal, no. Esto se trata de un solo Dios, amén. De una sola iglesia, de un solo cuerpo. Y de verdad, bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Señor seguirá haciendo cosas maravillosas en tu vida. Los invito a que puedan seguir el TikTok de mi hermana Estíbaliz, si lo puedes decir, y las redes sociales. El TikTok es Estíbaliz B. Amén. Estoy así en Instagram, en TikTok y en Facebook. Gloria a Dios. Ahí podemos ver el contenido de la hermana que también sube sus videos dando una palabra, ella haciendo la obra. Y bueno, le damos gloria a Dios por eso. Y sé que bueno, eso seguirá creciendo. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, sin más nada que decirles, hermanos, los invito a que se puedan suscribir, compartir y que le den like. Le digo que este canal, el único protagonista es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí el protagonista no es Manuel Mosquera ni tampoco mi hermana Estíbaliz. Solamente somos siervos que le queremos servir al Señor y queremos que más personas puedan acercarse y puedan tener esas experiencias que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Amén. Sin más nada que decirles, bendiciones.